Ahí estamos grabando ya. Muy buenas tardes, Gonzalo. El fin de esta cápsula es conforme a lo que habíamos conversado y también como darle una trazabilidad a base de la investigación jurídica. Recuerda que hasta el momento hemos hablado sobre la investigación científica, hemos hablado también sobre la investigación jurídica, hemos hablado por la investigación jurídica en los roles universitarios y hemos hablado también de los métodos de la investigación jurídica, los tipos de la investigación jurídica y los enfoques que se manejan dentro de la investigación jurídica. Nuestra próxima sesión va a estar circundada o se va a impartir en el decurrir de la creación del proyecto de investigación, haciendo hincapié, por supuesto, en cada uno de los apartes del mismo. Pero hoy por hoy, entendiendo que es una cápsula asincrónica, permíteme compartirte este slide share que es cómo podemos, por supuesto, construir un ensayo. Y claramente, creo que la figura lo dice absolutamente todo. Yo también te voy a enviar un texto que es el que también yo he venido utilizando para aplicar en los aprendizajes en cuanto a la configuración de un ensayo. Pero Gonzalo, ¿qué es un ensayo? Un ensayo, antes que nada, consiste en incorporar un escrito muy sucinto, breve, sobre un pensamiento, sobre una opinión, aunque no todo tipo de escrito pudiésemos llamarlo también nosotros ensayo. El ensayo viene a mostrar el mundo o la percepción de la persona que lo está redactando. Entonces, el ensayo, Gonzalo, es un tipo de prosa que brevemente, sucintamente, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera por lo demás un género literario, al igual que la poesía o el drama, y claramente en el ensayo suele constituirse, inclusive se suele incorporar una pregunta, a fin de darle alcance, digamos, en la parte resolutiva del mismo como tal. Sigamos, por supuesto, ¿qué es un ensayo? Como bien lo decíamos, es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Por eso, Gonzalo, ya a esta instancia es mi deseo solicitarte qué temática vas a abordar en el ensayo. Y por supuesto, irla construyendo ya de a poco, teniendo en cuenta que muy seguramente la entrega de este ensayo será para la primera semana de diciembre como tal. Entonces, en razón de ello, vamos a ir desglosando qué es un ensayo. Y claramente en un ensayo, Gonzalo, entendiéndose que este ensayo va a ser de carácter jurídico, utilizamos un tono formal, ¿ya? Por eso también debemos evitar episodios como el humor, como el sarcasmo, como un vocabulario inclusive a veces coloquial, puesto dar lugar, estamos en un contexto jurídico, a un lenguaje y a un escrito formal. El ensayo también debe realizarse o debe ejecutarse con el propósito fundamental de emitir una opinión, de expresar conocimientos, pero que sea de una manera lo más completa posible. Bueno, yo creo que las gráficas son bastante dicientes. Hay que tener en cuenta, en un ensayo suele aplicarse tres criterios fundamentales. ¿Cuáles son? El contenido relevante, por supuesto, por eso es importante la designación del tema, porque hay que dar lugar a la bibliografía y por supuesto, Gonzalo, en eso yo te voy a guiar. Que sea de un contenido relevante, que esté bien documentado, que el argumento sea apropiado y que esté organizado. Y por supuesto, Gonzalo, algo muy puntual, el uso de una buena redacción, una buena ortografía y una buena gramática. Antes de empezar a escribir,
Uno debe, bueno, lo primero que uno hace es, por supuesto, tomar las lluvias de ideas, ¿no? Las lluvias de ideas que de una u otra manera van a desencadenar en la selección temática del ensayo como tal. Pero uno verdaderamente, los pasos que debe tomar para la elaboración de un ensayo es hacer una lista de ideas. Una vez hecha, hay que intentar buscarle como una lógica, un orden lógico y ordenarla por categorías. Hacer también un esbozo online o outline como también, es decir, fuera de línea. Un esquema, un borrador suelto, con base en esa lluvia de ideas. Ello te va a permitir trasladar las ideas al texto o al borrador en este caso. Y claramente ese primer borrador va a ser crucial, porque va a ser uno de 10, 8, 9 que tú vas a intentar hacer. Pero veamos cuáles son las características del ensayo. Libertad temática, estilo personal. En la escritura yo prefiero el estilo personal y no amistoso, porque recuerda que intentaremos manejar un lenguaje formal. Puede incluir citas o referencias bibliográficas, por supuesto. Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que se va a desarrollar los argumentos. Ojo, Gonzalo, que yo prefiero tener la estructura definida, y la estructura definida va dirigida a la introducción, un nudo textual y una suerte de conclusiones o resumen. Por lo general, el ensayo radica entre de 5 a 8 páginas. Ya, esa es la paginación que nosotros vamos a incorporar para la construcción de este ensayo como tal. Dirigido a un público amplio, sí, a partir de los ensayos podemos redactar otros esquemas literarios, como son los artículos. El ensayo nos puede servir de base. Tenemos varios tipos de ensayo. Tenemos el ensayo literario, tenemos el ensayo científico, tenemos el ensayo crítico, tenemos el ensayo argumentativo. Gonzalo, se me hace preciso dar cabida a que nuestro ensayo muy seguramente estará en el marco del ensayo crítico y del ensayo argumentativo como tal. Pero verdaderamente, para ser un poco más clara, ¿qué es el ensayo? ¿Qué es el ensayo crítico? El ensayo crítico es aquel cuya opinión radica en una suerte de análisis e interpretación de un determinado texto. Un ensayo crítico, si lo pudiésemos plasmar, es un análisis objetivo de un tema particular. Las elecciones, el plebiscito del domingo pasado, cuyo objetivo es analizar las fortalezas o debilidades del texto, ¿ya? Ese es el ensayo crítico como tal, que son en los que nosotros nos vamos a circundar o aplicar. El ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo tiene tantos párrafos como argumentos. Sin embargo, este va a ser el que nosotros vamos a aplicar con mayor ahínco. Está compuesto de una introducción, un nudo y una conclusión. En la introducción se presenta el tema, en el nudo se presenta el cuestionamiento o pregunta-problema, cuyo desencadenamiento tendrá en la solución. Por supuesto, esto es un solo texto, esto no va dividido. Las partes de un ensayo. Tenemos un título, el título debe ser claro y esto hace parte de los componentes de un ensayo argumentativo como tal. El título debe ser claro, corto y sugerente, así como dar pistas del tema a tratar. La introducción usa frases motivadoras que despierten el interés y que presentan las razones por las cuales se escogió el tema.
presenta atractiva la idea central del tema escogido. La argumentación o fundamentación expone y desarrolla los argumentos para demostrar esa afirmación u oposición frente al tema. Recuerda que puede haber una pregunta-problema. Cada argumento debe considerar por lo menos algún tipo de cita o autor referente. No es necesario, es una sugerencia. Y en las conclusiones recogerá brevemente si hubo lugar a la aplicación de una pregunta-problema a Gonzalo. En las conclusiones deberás dar lugar a la respuesta tentativa de lo que a ti te pareciese que pudiese ser. Sigamos. Bueno, la introducción, claramente como su nombre lo indica, introducir al lector en el tema que trataremos y ponerlo al tanto de lo que se ha dicho conforme al tema. El desarrollo, una de las grandes sugerencias, es que se pueda incorporar una pregunta-problema. El nudo o cuerpo también contemplará algunos aspectos que dieron lugar a la introducción como tal. Y claramente, en este nudo, cuerpo o desarrollo, da lugar a la descripción, a la narración, a la exposición de los argumentos. Mucho se dice que en el nudo o cuerpo emerge el análisis, la comparación, el contraste, la definición, las clasificaciones, la causa, el efecto. La conclusión siempre va a ser el último párrafo. Además que la recapitulación de las líneas, de las líneas argumentativas. No hay necesidad de seguir una hipótesis. No quiero complejizarte en esta etapa, siendo base de la investigación jurídica. Pero claramente la conclusión viene a recoger las ideas que se presentaron en esta introducción y en este nudo. Entonces, así el ensayo entenderíamos conforme el esquema y conforme a las actividades de pre. Recuerda que el ensayo también hay que revisarlo, Gonzalo, a fin de visualizar si prevalece en él algún tipo de errores. Estos son los pasos para escribir un ensayo. Seleccionar el tema, identificar el punto de vista que se va a desarrollar. Fundamental, Gonzalo. ¿Cuál es la visión que le vas a dar a tu ensayo? Desarrollar un esquema con las ideas principales. Aquí también pudieses incorporar las ideas principales en este episodio, aunque aquí las materializas, principales y secundarias. Búsqueda de información. Utiliza un borrador, buen vocabulario y, por supuesto, referencias bibliográficas. Aquí tenemos un ejemplo que te puede ser muy útil. No te preocupes que el SlideShare también, por supuesto, va a estar a disposición tuya, tanto en el campus virtual como en esta plataforma de Microsoft Teams. Y con ello hemos terminado, Gonzalo, la construcción de un ensayo. Haremos hincapié permanentemente en él para que sea tu ejercicio a desarrollar en el marco de la segunda nota. Muchas gracias a ti.